A lo largo de la historia, las leyendas sobre civilizaciones avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro han intrigado a arqueólogos, historiadores y teólogos. Pero hay uno en particular que destaca entre todos ellos: Atlántida. La mítica ciudad descrita por el filósofo griego Platón hace más de 2000 años sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Según la narrativa, la Atlántida era un reino poderoso, próspero y tecnológicamente avanzado, que, debido a su corrupción, fue destruido por los dioses en un evento cataclísmico. Pero ¿qué pasa si esta historia es más que un mito? ¿Qué pasaría si existieran conexiones entre la Atlántida y los relatos bíblicos? A lo largo de las Escrituras hay menciones de grandes ciudades que fueron destruidas por intervención divina. ¿Será posible que la Biblia hablara de la Atlántida sin mencionar su nombre? Y lo que es más, ¿pudo la Atlántida haber sido un reino bíblico que desapareció de la historia? La Biblia está llena de referencias a civilizaciones antiguas y grandes que fueron destruidas debido a su arrogancia y sus pecados. Babilonia, Sodoma y Gomorra, Nínive, todas estas ciudades cayeron bajo el peso de la furia divina. Pero hay un pasaje en las Escrituras que ha intrigado a los eruditos durante siglos. En el libro de Ezequiel 26 hay una profecía sobre la ciudad de Tiro, que muchos creen está vinculada a la leyenda de la Atlántida. Según la historia, Tiro era una ciudad imponente, rodeada de agua y rica en comercio y conocimiento. Sin embargo, Dios decretó su destrucción y prometió que desaparecería en el océano, convirtiéndose en un lugar desolado en el fondo del mar. Lo que hace que esto sea más intrigante es que Platón describió la Atlántida exactamente de esta manera: un reino próspero que fue tragado por las aguas debido a su arrogancia. Pero ¿es esto solo una coincidencia o un indicio de que la Atlántida pudo haber sido una civilización bíblica oculta? Si hay un acontecimiento en la Biblia que podría estar directamente relacionado con la destrucción de la Atlántida, es el Gran Diluvio. El libro del Génesis describe cómo Dios, viendo que la humanidad se había corrompido, decidió purificar el mundo enviando un diluvio catastrófico. Solo Noé y su familia se salvaron, preservándose el linaje de la humanidad. Pero ¿qué pasaría si este diluvio bíblico fuera en realidad el mismo cataclismo que hundió la Atlántida? Algunas teorías sugieren que el mito del diluvio puede ser un recuerdo distorsionado de una antigua civilización que fue borrada del mapa por un gran diluvio. Platón describió la Atlántida como sumergida debido a la arrogancia de sus habitantes, un castigo divino similar a lo que les ocurrió a las corruptas ciudades bíblicas. Además, aparecen registros de inundaciones en diversas culturas alrededor del mundo, desde la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia hasta las leyendas mayas e hindúes. ¿Podría ser posible que todas estas historias tratasen del mismo acontecimiento? La destrucción de una civilización avanzada que desafió a los dioses y fue borrada de la historia. Además del relato de Ezequiel sobre Tiro, otros pasajes bíblicos pueden contener referencias ocultas a una civilización perdida como la Atlántida. El libro de los Salmos 107, 23, 27 describe un pueblo poderoso que dominaba los mares, pero que fue destruido repentinamente por una tormenta enviada por Dios. Otro pasaje enigmático se encuentra en el libro de Amós 9:3, donde dice que, aunque se escondan en lo profundo del mar, de allí los sacaré. Este versículo sugiere que algunas civilizaciones pueden haber sido hundidas en el océano como una forma de castigo divino, algo que encaja perfectamente en la narrativa de la Atlántida. Además, algunas teorías sugieren que la Torre de Babel puede haber sido un intento de la humanidad por recuperar el conocimiento perdido, posiblemente heredado de una civilización destruida como la Atlántida. Si la Atlántida realmente existió,
pudo haber sido uno de los reinos más poderosos de la tierra, cuya desaparición fue tan impactante que su recuerdo sobrevivió a través de leyendas y textos sagrados. Pero la gran pregunta es, si la Atlántida fue una civilización bíblica, ¿por qué su nombre fue borrado de las Escrituras? Si la Atlántida realmente existió como una civilización avanzada, la pregunta que surge es, ¿qué sabían exactamente? Según Platón, los atlantes tenían una tecnología y unos conocimientos muy superiores al resto del mundo antiguo. Curiosamente, la Biblia también menciona seres que poseían un conocimiento superior y que influyeron en la humanidad, los Nefilim. En el libro de Génesis 6:4, leemos acerca de los hijos de Dios, que bajaron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres humanas, produciendo una raza híbrida de gigantes y poderosos guerreros. ¿Qué pasaría si los Nefilim fueran los habitantes de la Atlántida, poseedores de sabiduría y habilidades avanzadas que vinieron de los cielos? Algunas escuelas teológicas sugieren que los Nefilim eran ángeles caídos o seres de otro mundo que transmitieron la ciencia, la astrología y la arquitectura a los humanos. Esta teoría se conecta directamente con las descripciones de la Atlántida, donde la sociedad estaba guiada por líderes divinos, descendientes de dioses y humanos. Si la Atlántida realmente estuvo habitada por estos seres, esto podría explicar por qué se ordenó su destrucción. Así como los Nefilim fueron exterminados por el diluvio, la Atlántida puede haber sido borrada de la historia por representar un peligro para el equilibrio divino. Otro punto que levanta sospechas es la posible conexión entre la Atlántida y el antiguo Egipto. En sus diálogos, Platón menciona que la historia de la Atlántida fue preservada por los sacerdotes egipcios y que esta civilización influyó en los pueblos del Mediterráneo. Esto significa que los sobrevivientes de la destrucción de la Atlántida podrían haber emigrado a otras regiones, llevándose consigo sus conocimientos. La Biblia menciona que Moisés, antes de liberar a los hebreos de la esclavitud, fue criado en la corte del faraón y tenía vastos conocimientos de los misterios de Egipto. Algunos investigadores sugieren que la sabiduría oculta impartida a Moisés podría tener raíces en una civilización anterior a Egipto, la Atlántida. Además, los jeroglíficos egipcios describen una tierra mística al oeste, más allá del océano, donde vivió una civilización avanzada que fue destruida. Este relato se parece mucho a la leyenda de la Atlántida y plantea la posibilidad de que algunas enseñanzas bíblicas hayan sido influenciadas por este reino perdido. Pero si esta conexión es real, significa que la historia de la Biblia contiene rastros de una civilización deliberadamente borrada de la historia. ¿Por qué se ocultó este conocimiento? ¿Quién tendría interés en ocultar los orígenes de la Atlántida dentro de las Escrituras? Si la Atlántida realmente existió, ¿dónde está la evidencia? Durante siglos, investigadores y exploradores han intentado localizar esta ciudad perdida, y algunas de las ubicaciones sugeridas son sorprendentemente consistentes con las descripciones bíblicas. En el Océano Atlántico, el Mediterráneo e incluso el Caribe se han descubierto misteriosas estructuras submarinas, algunas de ellas datadas de miles de años atrás. Uno de los sitios más intrigantes es Yonaguni, Japón, donde las ruinas sumergidas revelan lo que parecen ser pirámides y templos tallados. Otro punto de interés es la estructura Richat, también llamada el Ojo del Sahara, en Mauritania, cuyas formaciones circulares son increíblemente similares a la descripción de Platón de la Atlántida. Sin embargo, uno de los hallazgos más impactantes provino de una investigación realizada en las costas de Cuba, donde imágenes de sonar captaron lo que parecen ser ciudades enteras sumergidas a más de 700 metros de profundidad.
¿Podrían estas ruinas ser rastros de la civilización atlante? Y lo que es más importante, ¿podría alguna de estas ciudades desaparecidas haber sido mencionada indirectamente en la Biblia como uno de los reinos olvidados? Ante tanta evidencia y teorías, surge una pregunta inevitable. Si la Atlántida realmente existió e influyó en las civilizaciones antiguas, ¿por qué se borró su historia? La respuesta puede estar en los archivos más secretos de la Iglesia. El Vaticano posee una de las bibliotecas más misteriosas del mundo, donde se guardan bajo absoluto secreto documentos históricos, manuscritos antiguos y textos apócrifos. Muchos creen que hay registros sobre la Atlántida en estos archivos, pero que fueron ocultados deliberadamente para proteger una verdad que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Si se confirmara que la Atlántida es un reino antiguo y avanzado, podría poner en duda muchas narrativas religiosas establecidas. Además, la conexión entre la Atlántida y eventos bíblicos como el diluvio y la destrucción de ciudades pecadoras podrían indicar que este conocimiento fue suprimido para evitar que la humanidad cuestionara sus propios orígenes. Pero ¿qué pasaría si, de alguna manera, aún quedaran fragmentos de esta verdad ocultos en textos antiguos que no fueron destruidos? ¿Qué pasaría realmente si la historia de la Atlántida finalmente fuera revelada al mundo? Si la Atlántida realmente existió y fue destruida por un gran cataclismo, ¿es posible que la Biblia usara este evento como una advertencia para el futuro? El libro del Apocalipsis describe la caída de una gran ciudad llamada Babilonia la Grande, que será destruida en un solo día por fuego y agua. Esta descripción se asemeja al destino de la Atlántida, que según Platón fue tragada por el océano después de un gran desastre celestial. Además, el Apocalipsis menciona el surgimiento de un nuevo orden mundial basado en el control del conocimiento y la sumisión de las masas. Si la Atlántida realmente tuvo una civilización avanzada, su colapso puede haber servido como modelo para esta profecía, advirtiendo del destino de las sociedades que desafían las fuerzas divinas. Pero hay un detalle aún más inquietante. Algunos estudiosos sugieren que la Atlántida no solo fue destruida, sino que sus sobrevivientes difundieron sus conocimientos a diferentes civilizaciones, como Egipto y Mesopotamia. Si este conocimiento ha llegado hasta nosotros, estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a la destrucción de la Atlántida. A pesar de su supuesta destrucción, algunas teorías indican que la Atlántida podría no haber desaparecido por completo. Existen informes de que parte de la civilización atlante sobrevivió, migrando a otros territorios y preservando sus conocimientos en sociedades secretas. Algunos creen que órdenes como los Illuminati y la masonería heredaron antiguas enseñanzas de la Atlántida, manteniendo su sabiduría oculta a la humanidad. Además, existen informes enigmáticos de bases submarinas desconocidas y anomalías magnéticas detectadas en el Océano Atlántico, lo que sugiere que podría haber restos de esta civilización ocultos bajo las aguas. Pero si la Atlántida todavía existe de alguna forma, ¿quién protegería este secreto? ¿Está la humanidad preparada para aceptar que un reino avanzado pueda haber sido borrado de la historia y que nunca conozcamos su verdadero origen? ¿O podría ser este el mayor secreto de la historia de la humanidad, cuidadosamente enterrado bajo las aguas y custodiado por aquellos que controlan el conocimiento oculto? Aunque la mayor parte de la información sobre la Atlántida proviene de los relatos de Platón, hay otros manuscritos antiguos que pueden contener pistas sobre su existencia. Los textos egipcios hablan de una tierra avanzada situada más allá de las columnas de Hércules, actual estrecho de Gibraltar, que habría sido tragada por el océano.
Además, algunos escritos mesopotámicos e incluso textos apócrifos de la Biblia mencionan una civilización perdida que poseía conocimientos prohibidos y fue destruida por los dioses. Uno de los documentos más intrigantes es el manuscrito o Era Linda, un texto frisón que menciona un gran imperio que desapareció después de un desastre natural. Pero quizás lo más sorprendente son los rollos del Mar Muerto, donde hay referencias a personas que desafiaron la autoridad divina y vieron sus ciudades destruidas. ¿Podría la Atlántida estar entre estas civilizaciones mencionadas en estos textos ocultos? Si estas escrituras fueron suprimidas o desacreditadas, ¿fue para ocultar la conexión entre la Atlántida y la historia bíblica? Si la Atlántida realmente existió, ¿sus descendientes aún están entre nosotros? Algunas teorías sugieren que los sobrevivientes de la destrucción de la Atlántida huyeron a diferentes partes del mundo e influyeron en culturas como la egipcia, la maya e incluso la celta. Además, hay quienes creen que familias poderosas a lo largo de la historia, como algunos linajes reales y grupos secretos, pueden rastrear sus orígenes hasta los últimos atlantes. Esto explicaría por qué ciertos conocimientos avanzados parecen haber surgido repentinamente en diferentes momentos de la historia humana. La Biblia menciona que, después del diluvio, algunos pueblos lograron preservar sus conocimientos y reconstruir sociedades. ¿Podrían ser estos los herederos de la antigua Atlántida? Si es cierto que su linaje todavía existe, podrían guardar secretos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la historia humana. Si la Atlántida era un reino avanzado destruido por desafiar a los dioses, ¿no te recuerda esto a otro episodio bíblico? En el libro del Génesis se cuenta la historia de la Torre de Babel, una gigantesca construcción creada por los hombres para alcanzar el cielo. Según la narración, Dios confundió las lenguas y dispersó a la humanidad por la tierra como castigo por su ambición de igualar al Creador. Pero ¿qué pasa si esta historia es una metáfora de lo que sucedió en la Atlántida? Algunos teóricos sugieren que la Torre de Babel puede representar el intento de una civilización perdida de alcanzar un nivel de conocimiento tan alto que se convirtió en una amenaza para los dioses. Esta teoría encaja con lo que Platón describió sobre los atlantes, un pueblo que acumuló tanto poder y sabiduría que creyó que podía desafiar el destino impuesto por los dioses y fueron aniquilados por ello. ¿Fue la Torre de Babel una referencia codificada a la decadencia de la Atlántida? O aún más, ¿qué pasaría si los constructores de la torre fueran descendientes de atlantes sobrevivientes que intentaban reconstruir su antigua gloria? Entre los textos apócrifos más controvertidos jamás descubiertos se encuentra el Libro de Enoc, un manuscrito prohibido que fue eliminado de la Biblia oficial. Este texto habla de los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad conocimientos avanzados como la astrología, la metalurgia y las ciencias ocultas. No, suena esto exactamente a lo que se dice de la Atlántida, una civilización que poseía un conocimiento superior al resto de la humanidad. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes fueron castigados por Dios y su influencia sobre los humanos fue borrada de la historia. Pero si interpretamos esta narración de otra manera, podría significar que la Atlántida no solo existió, sino que fue un centro de aprendizaje prohibido, donde seres superiores compartían secretos que no debían ser revelados. Si esto es cierto, ¿sería esta la verdadera razón por la cual la Atlántida desapareció y se negó su existencia a lo largo de la historia? Si la Atlántida realmente existió y hay evidencia de su conexión con la Biblia, ¿por qué esta información nunca ha sido ampliamente publicitada? Muchos creen que la respuesta puede estar en los archivos secretos del Vaticano.
La Iglesia Católica siempre ha ejercido un control estricto sobre los textos considerados heréticos o que contradecían la narrativa oficial de la creación del mundo. Hay indicios de que manuscritos antiguos que contienen referencias a la Atlántida podrían estar almacenados en bóvedas inaccesibles del Vaticano, protegidos de la curiosidad pública. ¿Pero qué podrían contener? Mapas que indican la ubicación exacta de la ciudad perdida, registros de personas que sobrevivieron a su colapso, y más. Si la Atlántida fue un reino destruido por el propio Dios, ¿tendría la Iglesia interés en ocultar su verdadera historia para evitar preguntas sobre el destino de la humanidad? ¿Qué pasaría si se revelaran estos documentos? Podríamos descubrir una verdad que cambiaría completamente nuestra visión de la historia bíblica y del pasado de la Tierra. Otra pista intrigante sobre la posible existencia de la Atlántida proviene de los antiguos manuscritos egipcios. Según algunos eruditos, los sacerdotes egipcios tenían registros de un reino avanzado que fue destruido por fuerzas sobrenaturales, algo que se alinea con la narrativa bíblica de la ira divina sobre las civilizaciones corruptas. Estos papiros mencionan una tierra próspera al oeste que de repente desapareció en el mar, dejando solo unos pocos sobrevivientes que viajaron a Egipto y enseñaron sus conocimientos. Esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Podría Moisés, quien fue criado en la corte egipcia, haber tenido acceso a estos registros? Había aprendido sobre la caída de la Atlántida y había incorporado algo de esa historia en sus escritos. Algunos investigadores sugieren que los 10 mandamientos, la estructura del tabernáculo e incluso el Arca de la Alianza pueden haber sido inspirados por antiguas enseñanzas atlantes que sobrevivieron en Egipto y fueron transmitidas a Moisés. Si esto es cierto, contiene la Biblia rastros ocultos del conocimiento atlante, escondidos a simple vista, esperando ser descubiertos. Si la Atlántida fue una civilización tan avanzada, ¿sería posible que sus construcciones influyeran en pueblos posteriores? Algunas de las estructuras más grandes del mundo antiguo, como las pirámides de Egipto, las pirámides mayas e incluso monumentos megalíticos como Stonehenge, muestran un conocimiento avanzado de ingeniería, geometría y astronomía que desafía las explicaciones convencionales. Muchos teóricos creen que estos edificios pueden ser legados de la Atlántida, construidos por descendientes de los atlantes que escaparon de la destrucción. También hay informes de ruinas sumergidas encontradas cerca del Triángulo de las Bermudas, frente a las costas de Cuba e incluso en Japón, que se asemejan a templos y ciudades enteras que fueron tragadas por el océano. Si se demuestra que estas estructuras son restos de la Atlántida, indicaría que su civilización realmente existió y que parte de su conocimiento ha sobrevivido a lo largo de la historia. Pero, ¿por qué la arqueología tradicional evita tanto esta posibilidad? ¿Qué pasaría si los métodos de construcción de la Atlántida se basaran en una ciencia que hoy no entendemos? Los relatos de la Atlántida hablan de una civilización tan avanzada que parecía poseer conocimientos más allá del entendimiento humano. ¿Pero qué significa esto? ¿Fue la Atlántida una sociedad que dominaba una tecnología altamente desarrollada? ¿O su conocimiento era de naturaleza más espiritual y mágica? Platón menciona que los atlantes eran maestros de la energía y sabían manipular las fuerzas naturales de maneras que hoy consideraríamos imposibles. Algunas teorías sugieren que podrían haber dominado algo similar a la energía electromagnética, la antigravedad o incluso fuentes de energía cósmica. Esto explicaría por qué hay informes de que sus templos brillaban por la noche y que sus ciudades estaban alimentadas por una energía misteriosa. Curiosamente, los textos antiguos hablan de piedras de fuego y cristales de luz utilizados para canalizar el conocimiento
y el poder divino. ¿Podrían estas descripciones ser referencias a tecnologías perdidas que fueron destruidas junto con la Atlántida? Si tal conocimiento existiera, podría estar aún oculto en lugares sagrados alrededor del mundo, esperando ser redescubierto. Si la Atlántida realmente poseía tecnología avanzada, sería posible que fragmentos de este conocimiento llegaran al pueblo bíblico. El Templo de Salomón, una de las construcciones más enigmáticas de la historia sagrada, fue descrito como un lugar donde el poder divino se manifestaba intensamente. Según los informes, el templo contenía artefactos sagrados, incluido el Arca de la Alianza, que poseía una energía incomprensible y era capaz de destruir a quien la tocara. Algunas teorías sugieren que el arca podría haber sido un dispositivo basado en conocimientos antiguos heredados de los atlantes, una especie de conductor de energía divina o electromagnética. Además, el propio rey Salomón es descrito como un gobernante que poseía sabiduría oculta, conocimiento de la construcción e incluso contacto con entidades espirituales. Si la Atlántida fue destruida porque contenía un poder que desafiaba las fuerzas divinas, podría ser que partes de este secreto fueran rescatadas por civilizaciones posteriores e incorporadas a las tradiciones bíblicas. ¿Podría la sabiduría de Salomón estar vinculada al antiguo conocimiento atlante que sobrevivió al diluvio? Después de analizar toda esta evidencia, surge la pregunta final. ¿La Atlántida fue realmente olvidada o su historia fue ocultada a propósito? Muchos textos antiguos mencionan civilizaciones avanzadas que fueron destruidas debido a su arrogancia y su deseo de alcanzar el nivel de los dioses. La Biblia nos habla del diluvio, de la Torre de Babel, de ciudades y reinos condenados que desaparecieron por desafiar las fuerzas divinas. ¿Podría ser la Atlántida simplemente otro de esos reinos, borrado de la historia, para evitar que la humanidad comprenda sus verdaderos orígenes? Si este conocimiento efectivamente sobrevivió en las tradiciones esotéricas, manuscritos secretos y órdenes ocultas, ¿quién tiene acceso a él hoy? Y si la verdad sobre la Atlántida sale a la luz, cambiaría por completo nuestra comprensión del pasado de la humanidad. Tal vez la Atlántida no fue solo una leyenda, sino un recordatorio de que hay mucho más en nuestra historia de lo que se nos ha permitido saber. Y si un día finalmente se descubren las ruinas de esta civilización perdida, estaremos preparados para afrontar lo que puedan revelar.